Un 2019 intenso que merece ser repasado. El EB12 te propone hacer un repaso por los acontecimientos más notables que marcaron este año y que sin dudas dejaron sus huellas. Este año en Argentina todo giró en torno a las elecciones nacionales y provinciales. En las elecciones presidenciales generales del 27 de octubre, la fórmula Alberto Fernández-Cristina Fernández triunfó en primera vuelta con el 48,24%, dejando en segundo lugar a la alianza Juntos por el Cambio de Mauricio Macri y Miguel Ángel Pichetto. Macri mostró una gran incapacidad para manejar y estabilizar las variables básicas de la macroeconomía. Los efectos fueron devastadores. La inflación se disparó y el 10% de la población argentina cayó bajo la línea de pobreza en solo 2 años. Este 10 de diciembre, Mauricio Macri le entregó la banda presidencial a su sucesor, Alberto Fernández, marcando un antes y un después en la historia argentina. Con Salta se cerró el calendario electoral. El ex intendente de la ciudad, Gustavo Sáenz, se quedó con la gobernación dejando afuera al diputado Sergio Osoleavi. Solamente Santiago del Estero y Corrientes no debieron elegir gobernador durante este 2019. Las elecciones en la provincia de Buenos Aires se realizaron el 27 de octubre junto con las elecciones nacionales. Axel Kicillof, Verónica Magario del Frente de Todos se impusieron con 52,40% sobre María Eugenia Vidal Daniel Salvador de Juntos por el Cambio. Al día siguiente de las PASO comenzó en la Argentina una corrida cambiaria y bursátil, el aumento al doble del riesgo país a 1.700 puntos básicos y una devaluación del 23%. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, renunció el 13 de agosto, reemplazándolo el 20 de agosto Hernán Lacunza. Dujovne renuncia 6 días después de que Mauricio Macri quedase en segundo lugar en las elecciones PASO. Una nueva devaluación del peso significó un duro golpe para una economía que ya estaba muy frágil. Todo se tradujo automáticamente en inflación y en pobreza. Los tarifazos, como los bautizaron los argentinos, se siguieron sucediendo durante los siguientes años de su mandato y nunca pararon, debido a que el continuo problema de inflación siguió generando una brecha entre los costos en dólares de los hidrocarburos y las tarifas en pesos. A pesar del gran mal humor social que generaron, Macri mantuvo firmes sus políticas. La llamada bicicleta financiera fue una enorme operación de cambio de dólares y pesos con la que banqueros e inversionistas estuvieron pedaleando fuerte en la Argentina de Macri. Todo ello gracias a un sistema cambiario flotante y la posibilidad de sacar provecho de una alta tasa de interés que fue única en el mundo. En medio de una nueva crisis económica, Macri anunció que retrasaría el pago de parte de la deuda del país. Lacunza lo llamó un reperfilamiento de la deuda. La medida de contención anunciada por Macri que más ha generado enojo, sobre todo dentro de su propio electorado, es la de imponer límites sobre la compra de divisas y sobre el giro de moneda extranjera al exterior. Macri recibió un gobierno desendeudado y llevó 2 años seguidos de récord de colocación de deuda en Wall Street. Su gobierno destinó el 83% del crédito stand-by otorgado por el Fondo Monetario Internacional a la Argentina a pagar la deuda externa adquirida en los primeros 3 años de su administración. Tarifazos en los servicios básicos y transportes, suba generalizada en productos de primera necesidad, despidos tanto en el sector público como privado, cierre de miles de empresas, profundización de la recesión, cierre de ministerios y oficinas fiscales, reducción del gasto social, fueron los mandatos del Fondo Monetario Internacional que cumplió Macri tras solicitar un préstamo por 57.000 millones de dólares, hipotecando al Estado argentino por varios años. En 2020 vencen 22.800 millones de dólares de deuda externa. ¿Pago, default o renegociación? Mauricio Macri, que asumió su gobierno con la promesa de pobreza cero y pidió que juzguen su gestión por el número de pobres que dejaba, terminó su presidencia con más del 40% de los argentinos bajo la línea de pobreza, según datos de la Universidad Católica Argentina.
Con el grito de "ni una menos" latente en las calles y multiplicado desde este país a toda América Latina, los femicidios continúan hoy como uno de los mayores flagelos de Argentina, con cifras que duelen. Entre el 1 de enero y el 30 de noviembre del 2019 se registraron 297 femicidios. El Observatorio de Violencia de Género indicó que en noviembre hubo un caso cada 32 horas. Tucumán registró 17 casos de femicidio. Los accidentes viales siguen siendo la primera causa de muerte en Argentina. El 28 de noviembre volcó un micro con chicos en la Ruta 2. Murieron 2 nenas. En tanto, el 1 de julio volcó un micro con jubilados en Tucumán. Al menos 15 personas murieron y otras 44 resultaron heridas después de que volcara un micro de jubilados que había partido en la noche del domingo desde Mendoza a Termas de Río Hondo. Las elecciones generales de la provincia de Tucumán de 2019 tuvieron lugar el 9 de junio para elegir gobernador y vicegobernador de la provincia y además 49 legisladores provinciales. La fórmula Juan Mansur Osvaldo Jaldo se alzó con la victoria en todos los departamentos de la provincia excepto en Yerba Buena. El Frente Justicialista por Tucumán ganó con el 51,86% de los votos. Luego de varios meses de conflicto, la cadena de supermercados Luque cerró sus sucursales y despidió a 800 empleados. La firma adeudaba los salarios de junio, agosto y septiembre, por lo que los trabajadores decidieron salir a la calle y protestar. Tras varias negociaciones, los empleados de la cadena de supermercados acordaron el pago del 60% de la indemnización que se desembolsará en 13 cuotas hasta octubre del 2020. El espacio central del microcentro tucumano fue alterado este año cuando el municipio decidió ensanchar las veredas y convertir en semipeatonales las calles 25 de Mayo, 9 de Julio y San Martín. En mayo de este año se colocaron los polémicos volardos que más de un automovilista se llevó por delante. En agosto comenzó a funcionar el boleto estudiantil gratuito para estudiantes universitarios. Los beneficiarios fueron alumnos de la Universidad Tecnológica Nacional, de la Universidad Nacional Tucumán, de los institutos de enseñanza superior y de los terciarios parroquiales. La plaza no se podrá usar durante el plazo que dure la obra, que será aproximadamente un año. Se invertirán 198 millones de pesos que fueron financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo. El Poder Judicial tuvo cambios y novedades institucionales. La Corte Suprema de Justicia dio un paso inédito en noviembre al entregar la presidencia a una mujer, Claudia Sdar. En mayo, además, se puso en marcha en la ciudad de Concepción el nuevo Código Procesal Penal que se espera para 2020 sea implementado en toda la provincia. Llevó 13 años llegar a este juicio que terminó siendo la punta de un ovillo demasiado enredado. Las condenas por el encubrimiento y el crimen de Paulina Levos tardaron en llegar, pero dejaron las cartas sobre la mesa. Condenaron a 5 exfuncionarios del gobierno, pero absolvieron al único acusado de participar en el homicidio. En marzo de este año, el artista Sergio Denis brindaba su show cuando cayó en un hueco delante del escenario del Teatro Mercedes Sosa. El cantante hasta hoy jamás recuperó la conciencia. El daño cerebral que sufrió lo mantiene en estado de coma. Por primera vez se realizó en Argentina el mayor evento a nivel global del sector sucroalcoholero. El congreso se puso en marcha en septiembre en Tucumán bajo el lema Cultivando Energía, la próxima página. Más de 1.000 técnicos, empresarios y consultores de más de 70 países discutieron sobre el presente y futuro de la caña de azúcar. Luis Rafael Piccinetti, imputado junto a Silvia Raquel Lay por el crimen del agricultor José Luis Salas, asesinado en julio del año 2007, fue encontrado en Bolivia después de 8 años de haberse dado a la fuga sin dejar rastros. Las expectativas frustradas, la falta de estructuras igualitarias, la construcción de sistemas clientelares en torno al poder, una clase media sin visos de futuro,
todos estos problemas golpean hoy Latinoamérica. Después de semanas de protestas en las calles de Bolivia y tras 13 años, 9 meses y 18 días en el poder, el presidente Evo Morales renunció y se refugió primero en México y luego en nuestro país. Las protestas que vive Chile desde hace 2 meses y que se iniciaron por un aumento de la tarifa del metro anunciada por el presidente Sebastián Piñera se volvieron violentas y multitudinarias. Sumieron al país en su peor crisis desde la dictadura militar de Augusto Pinochet. Antes de Chile y de Bolivia fue Ecuador. El alza en el precio de la gasolina sacó al pueblo a la calle y sobre todo al poderoso y organizado movimiento indígena, representado bajo las siglas de la CONAIE. Sus protestas masivas, organizadas, hicieron tambalear al presidente Lenín Moreno. Juan Guaidó saltó a la escena política el 23 de enero de 2019 al jurar como presidente provisional de Venezuela. De inmediato recibió el respaldo de una docena de países. Entonces, muchos vaticinaron la inminente caída de Nicolás Maduro. Pasó un año, el chavismo continúa en el poder. Juan Guaidó sigue llamando a desconocer el gobierno de Maduro. Los incendios que consumieron unos 4 millones de hectáreas de la Amazonia en Brasil y Bolivia y que en agosto tuvieron su máximo pico prendieron las alarmas sobre el futuro del pulmón del mundo. Según expertos, la deforestación fue una de las principales causas del fuego. La libertad de Lula da Silva fue posible tras la resolución que emitió la Corte Suprema de Brasil estableciendo que, como dice la Constitución, un condenado solo puede ir a prisión una vez que haya agotado todos sus recursos. El gigante de la tecnología Google elaboró un ranking con las palabras más buscadas por los argentinos este año. Reperfilamiento, lenguaje inclusivo y elecciones presidenciales fueron los 3 términos que marcaron el año en el país. En poco más de un año después de que un viernes del mes de agosto de 2018, Greta Thunberg decidiera iniciar una huelga por el clima frente al Parlamento sueco con una pancarta y que lo hiciera todos los viernes, la joven de 16 años se convirtió en una de las figuras más influyentes de todo el mundo.